de haber escrito 6 libros sobre Jesús de Nazaret. Nunca pensé que iba a escribir libros yo. Esto tiene un génesis o un origen. Cuando cumplí los 80 años, Fabiana y su esposo, en connivencia con mi señora, con Dolores, decidieron festejarme los 80 años. Y yo puse como condición de que no quería regalos y de que yo quería hacer el regalo. Porque me parecía que el mejor regalo iba a ser de otra manera. El regalo que me hicieron fue que mucha gente que asistió a esa fiesta, a ese cumpleaños, depositó en una alcancía un dinero para las hermanitas de los pobres. A los días estuve con ellas, yo le dije que no me dijeran lo que había dentro de esa caja. Me dijeron, los 40 ancianitos comieron durante una semana con eso. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Y lo que yo quería brindar es algo sobre este Jesús de Nazaret. Para mí es un ilustre desconocido dentro de la sociedad. La mayoría de nosotros hemos sido educados no en el Jesús de Nazaret, sino en el Cristo de la fe, el de los dogmas. Ese Hijo de Dios que dicen que descendió de las alturas, nació en un vientre virginal y luego ascendió a los cielos. Yo les voy a hablar del Jesús de los evangelios, el histórico, el de la Palestina, el que nació en Nazaret y vivió en la Galilea. Este Jesús hasta los 28 años es un ilustre desconocido, a pesar de que hay 2 evangelios, que es Mateo y Lucas, que hablan de su nacimiento, de un nacimiento mitológico, porque lo hacen nacer de una virgen. Ese Jesús hasta los 28 años vive en su pueblo de Nazaret, que tenía entre 700 y 1000 habitantes. Ayudante de carpintero, que era su padre, después él por su cuenta, hasta que en una oportunidad oye que un profeta, Juan el Bautista, estaba bautizando a orillas del río Jordán. Ahí desciende él desde la Galilea, pasa por Samaria y llega a la Judea, donde estaba Juan el Bautista, bautizando un bautismo de conversión, porque hablaba de un Dios juez y hablaba de pecado. Jesús se acerca, atraído por este hombre, y también él pide ese bautismo de la conversión de los pecados. Se pone en fila y en el momento del bautismo, él experimenta una sensación que le cambia totalmente la vida. Tiene una experiencia mística. ¿Qué es una experiencia mística? Es cuando se rompe la barrera entre lo humano y lo divino. Él experimenta que Dios es su Padre. Él había sido un rebelde de su religión. Tal es así que a partir de ese momento él ya no habla de Yahvé. Yahvé es el que es, que está en el libro del Éxodo en capítulo 3. Jesús le cambia el nombre porque él experimenta que su Dios es Padre, alguien muy cercano. Y esta es la buena noticia de Jesús. Hoy que estamos llenos de malas noticias y qué sé yo, Jesús nos trae esta buena noticia. Jesús habla de confianza en el Padre, de alguien cercano, de alguien muy íntimo. Hubo un gran santo de la iglesia, San Agustín, que dijo que Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Jesús descubre el Dios en su interior. Nosotros estamos acostumbrados al Dios con nosotros. Jesús nos habla del Dios en nosotros. Se identifica con Dios.
Tal es así que va a llegar un día que va a decir, yo y el Padre somos uno, sin dejar de ser el Jesús y sin dejar de ser Dios. Es la unicidad de la cual va a hablar, que lo hablo en este sexto libro, la unicidad con Dios. Este es el gran regalo de Jesús. Trae a la humanidad un nuevo concepto, una nueva imagen de Dios. Cambia de paradigma. Ya no es el Dios lejano que está en los cielos, en las alturas. Es un Dios íntimo, cercano, interior, que es más íntimo que mi propia intimidad. Eso lo van a decir todos los grandes místicos, no solo de la religión cristiana. Los sufíes musulmanes hablan de eso. Los de la cábala judía hablan de esa interioridad. Hoy, en esta nueva teología que ha surgido hace unos 100 años, estamos cambiando en este nuevo paradigma que vive la sociedad. Ya no esa cosmología, Dios en el cielo, los seres humanos en la tierra y en los abismos, los demonios, etc. Hoy sabemos que es otra la realidad que nos toca vivir. Hoy la ciencia, que hasta hace unos siglos parecía que estaba enemistada con la religión, hoy la ciencia nos está ayudando a descubrir la imagen de Dios. Esa que siempre dijimos, Dios es misterio y nosotros somos parte de ese misterio. Hay una frase que yo se la quiero leer, que es de Einstein, que para mí es el gran sabio del siglo XIX. Dice, lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Tal es el sentimiento básico que está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. Quien no conoce al misterio no es capaz de admirarse, de asombrarse. Es como un muerto y sus ojos se han apagado. En una carta que luego va a quedar, que se le deja a su hija, va a decir que ese misterio es amor. Que lo que mueve al mundo, al universo, es esa energía que es el amor. Y eso es lo que hoy yo quisiera conversar con ustedes, porque tenemos que integrar a toda la humanidad en el amor. El ateo, el agnóstico, el judío, el musulmán, el cristiano. ¿Quién no ama? Y Dios es amor. Esto es lo que nos presenta Jesús. Porque al hablarnos de padre y madre, nos está hablando de un Dios que nos da vida. Y Jesús dice en un momento, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida que Jesús nos está ofreciendo? ¿Cuál es la vida nuestra? Es la vida de hijos de Dios. Tenemos vida divina. Nos cuesta creer a nosotros eso, que somos criaturas divinas que estamos haciendo una experiencia humana con el ropaje del tiempo y en el espacio. Pero acabado este periodo, lo temporal, lo transitorio, nosotros somos criaturas divinas, somos de naturaleza divina, somos seres trascendentes. El Dios que nos ha dado la vida no nos la puede quitar. ¿Qué padre puede quitar la vida a su hijo? ¿Qué padre puede quitar la vida a su hijo? Y ese es nuestro Dios. Esta es la buena noticia que nos trae Jesús. Una confianza ilimitada en Dios. Pero no en un Dios que estamos acostumbrados nosotros, un Dios intervencionista. Es un Dios que respeta nuestra libertad. El pasado yo, hace un tiempo, conversaba con un amigo que es ateo, y yo le digo, ¿sabes? Yo creo en Dios porque vos sos ateo. Dice, ¿cómo? Claro, en el Dios en quien yo creo, respeta tu libertad, respeta tu autonomía. Yo elegí creer y vos elegiste creer en no Dios. No es el Dios intervencionista.
Lamentablemente vivimos en una sociedad que ha perdido esta imagen de Dios, porque la imagen de Jesús, no la imagen que han traído las religiones cristianas. A mí me duele decir esto, porque yo quiero a mi Iglesia Católica, pero está en una crisis profunda la Iglesia Católica. No quiero hablar de las otras religiones, pero por eso Nietzsche y grandes filósofos hemos matado a Dios. Claro, hemos matado al falso Dios, al Dios juez que castiga, al Dios que está legislando para ver dónde nosotros caemos y nos pueda juzgar y castigar. Ese Dios no existe. El Dios de Jesús es mi segundo libro. En el segundo libro yo hablo en qué Dios creía Jesús. A nosotros nos cuesta creer que Jesús era creyente. Claro, nos acostumbraron a decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que es Dios verdadero, que descendió el Verbo. Jesús vivió una experiencia de Dios. En el día del bautismo, hasta los 28 años, él era un creyente en Yahvé, un judío más. Pero ahí nace él, su firme confianza, más que fe. Lo de Jesús no es doctrina, es vivencia. Jesús vive a Dios, lo experimenta, siente, tiene conciencia de que es hijo amado y Dios se complace en él. Esto es lo que nosotros hemos perdido de vista, y entonces yo lo he podido comprobar. No he encontrado nunca una persona que me hable mal de Jesús. Sí, de las iglesias y de las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones dividen, Jesús nos une. Jesús nos une en ese amor al Padre. Las religiones dividen. Las religiones se basan en dirigentes religiosos que se han alejado de Dios. Jesús habla de fraternidad. Las religiones hablan de Trinidad. ¿Qué diferencia? Jesús se preocupa por el sufrimiento de la gente. Es la prioridad, la gran preocupación de Jesús. Las religiones hablan de pecado. Hay un proceso que se ha dado en la historia. A partir de Jesús, Jesús trae un movimiento de espiritualidad humanizante. Pero lo captan las religiones y ¿qué hacen? En vez de pensar en lo humano, piensan en lo divino. Hay que adorar a Dios. Jesús nunca habla de adorar a Dios. Jesús habla de amar, como amamos a nuestro padre y a nuestra madre. Cuando Jesús muere, los apóstoles, ¿a qué se dedican? Y los discípulos, a hablar de la resurrección de Jesús. Vana es nuestra fe, dice Pablo, si Jesús no resucitó. Y la iglesia después, las religiones, a partir del siglo IV principalmente, la iglesia católica, ¿de qué hablan? De dogmas, de doctrina, de ritos, de cultos. Jesús habla del sufrimiento, de la alimentación y de las relaciones humanas igualitarias. Habla del reino de Dios. Esa es la gran preocupación. El reino o reinado de Dios es un reino de amor, es un reino de la familia de Dios. Por eso yo decía que en la fe hablamos de doctrinas que nos cuestan demostrar y verificar. En la confianza hablamos de una relación de tú a tú. Cambiamos por completo esta realidad.
Jesús nunca exigió obediencia, no aplicó doctrinas. Jesús habló de amor al prójimo como única razón de ser nuestra. Yo puse que mi idea era hacer conocer a Jesús. El conocimiento humano tiene tres caminos. Nosotros tenemos el conocimiento experimental, que es propio de la ciencia. Tenemos el conocimiento racional, que es propio de la filosofía. Y tenemos el conocimiento intuitivo. Hoy se llama inteligencia emocional. Jesús trabajó toda su vida en esta inteligencia emocional. Intuyó que Dios era Padre. Intuyó que todos nosotros somos hijos de Dios. Esa sensibilidad intuitiva lo llevó al extremo de decirnos: hay que amar a los enemigos. ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? Porque para Jesús es tan hijo de Dios como yo. Tiene la misma naturaleza divina. Somos todos criaturas divinas. Somos todos pertenecientes a la familia de Dios. A eso estamos llamados. Esa es la buena noticia de Jesús. Eso es evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y esta buena noticia es la que tenemos que volver a Jesús. Yo insisto por esto, en estos libros he ido tratando eso. En el primero habla del Jesús histórico. En el segundo, del Dios de Jesús. ¿En quién creía Jesús? Creía en un Dios Padre, Madre. Hay una parábola que está en Lucas en el capítulo 15, que primero comienza diciendo que nos habla del pastor que va a buscar la oveja perdida, etc. Nos está presentando un Dios que nos busca, un Dios que nos acompaña, un Dios que se preocupa por nosotros. Luego, del versículo 7 al 11, habla de una mujer que pierde una moneda, tenía 10 dracmas, y va en busca. Jesús está identificando a Dios con la mujer. Claro, en aquella época del patriarcalismo esto no podía darse. Tal es así que hoy, 20 siglos después, la mujer en las religiones no tiene voz ni voto. Y la violencia que hoy se ejerce en las mujeres tiene su raíz en aquel pecado original, aquel pecado mítico, donde Eva le echa la culpa, mejor dicho, lo tienta a Adán, y por eso cometen ese pecado mítico. O sea que fue una manera de querer explicar el problema del mal en el universo. Y desde entonces, la mujer fue de segunda. Tal es así que Santo Tomás, en su Suma Teológica, llega a dudar si la mujer tiene alma. Tremendo. Doctor de la Iglesia. Hoy, gracias a Dios, tenemos una cantidad de teólogas feministas, que se llaman, que han incorporado a este Dios Padre la imagen de madre. ¿De dónde han sacado ellos? En ese capítulo de Lucas, en el 15, a partir del versículo 11, se llama parábola del hijo pródigo, mal llamada del hijo pródigo. Es la parábola del padre bueno. Todos la conocemos. Es ese hijo que le pide al padre su herencia. Lo está matando en vida. Y el padre respeta la voluntad del hijo y le entrega la herencia, sabiendo que la va a dilapidar con los amigos y que tarde o temprano se va a quedar sin dinero. Tal es lo que sucede. Ese hijo termina cuidando chanchos, cerdos, comiendo las bellotas, el alimento de los chanchos, hasta que reacciona, se acuerda de su padre, se acuerda de que en su casa tenían otra comida y regresa. En el regreso está la madre. Sale
corriendo porque en el horizonte divisa el corazón, le dice, las entrañas, dice Lucas ahí, dice, se le conmueven las entrañas, eso es propio de la madre. Sale corriendo a buscar a ese hijo, que viene todo roñoso, lo abraza, lo besa. No le permite que diga nada, qué hizo, con quién hizo, no, perdón absoluto. Cambien, pónganle las nuevas vestimentas, sandalias. El detalle del anillo, vuelve a heredar. Maten el becerro cebado, hagamos fiesta. Es la madre, es la madre. Mientras tanto el padre, el hijo está ausente, el hijo mayor, y regresa y se encuentra que hay fiesta. ¿Qué pasa? Se entera que ha venido su hermano regresado. Y al padre le dice, ese hijo tuyo ha vuelto y han matado el ternero cebado y a mí no me diste ni siquiera un cabrito. Y el padre que le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Gratuidad sin límites, generosidad infinita. Por eso había un monje que dice que siempre estaba muy contento y cuando al amanecer salía a ver el sol, al atardecer cuando se ponía el sol, siempre estaba contento. Un día le decía, ¿por qué estás tan contento? Porque yo no soy dueño del universo, pero soy hijo del dueño. Sentía una profunda alegría, porque ese sol calentaba a toda la humanidad. En el tercer libro hablo de Jesús el provocador, en el buen sentido de la palabra. Provocar significa hablar en favor de. Pro es en favor, vocar es llamar. Jesús nos está llamando a una nueva humanidad, una humanidad fraternal, solidaria. Hoy el mundo está necesitando esta humanidad fraternal y solidaria. Vivimos en una sociedad deshumanizada, dividida, nos está enfermando a todos. Jesús viene a sanarnos. Esta es la sanidad de Jesús. No solo sana el cuerpo, sana nuestra mente. Y provoca un mundo al revés. Un mundo al revés. Jesús dice, bienaventurados los pobres. Nosotros, los ricos. ¿Por qué dice Jesús, bienaventurados los pobres? Porque no son esclavos del Dios Mamón, el Dios que aprisiona, el Dios que nos tiene siempre preocupados. Hoy nos preocupa el dólar, el de esto, que el otro. Bienaventurados aquellos que luchan por todo el sermón de la montaña, por la justicia. Nosotros no hemos tomado en serio a este Dios de Jesús. Cuando dice los últimos serán los primeros. Cuando dice que las prostitutas y los pecadores van a estar más arriba en el reino de los cielos que los sacerdotes. Tremendo eso. Cuando nos trae esa parábola del buen samaritano, un hereje que cuida a un herido, se preocupa, en cambio pasa un sacerdote y un funcionario del templo, hacen un rodeo y se van. En el cuarto libro quise hablar de Jesús como patrimonio de la humanidad. Jesús no es monopolio de las religiones. Pertenece a toda la humanidad. Grandes personas que no son cristianas como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
tenían un gran respeto por Jesús, que no tenemos los cristianos. El Jesús es un Jesús universal. El hecho de presentarnos en la imagen de Dios como Padre, Padre es universal, Padre es de todos. Donde hay un ser humano hay un padre y una madre. Es un padre maternal o una madre paternal, como quieran decirle. Esta es la metáfora que Jesús nos deja, este es el simbolismo, esta es la manera que tenemos nosotros de intuir y de relacionarnos con Dios. En el quinto libro traje testimonios de fe de centenares de teólogos. Teólogos que el Vaticano lamentablemente los está excluyendo, pero que están haciendo otra iglesia más que otra iglesia. Yo creo que vamos camino a una posreligión. Estamos en camino de una espiritualidad. La espiritualidad nos une, las religiones nos dividen. Y eso es lo que Jesús, cuando después del bautismo va a Nazaret, a su pueblo, está en el capítulo 4 de Lucas, dicen que cuando llegó ahí a la sinagoga le dieron a leer del profeta Isaías capítulo 61, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha enviado a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos y a proclamar un año de gracia al Señor. Nosotros no experimentamos que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ese Espíritu que nos llega a amar, que cuando amamos, Dios ama en nosotros. Jesús viene a cambiar de paradigmas en la sociedad. Viene a traer otros valores prioritarios. Viene a que pensemos en el otro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay dos corrientes siempre. Está la institucional y está la profética. La institucional, reyes y sacerdotes. La profética, el pueblo. Estos ejercen poder. Estos ejercen servicio. Aquí hay fraternidad. Aquí hay una verticalidad. Eso es lo que Jesús quiere destruir de la religión judía. Por eso lo tratan de blasfemo. Por eso el Sanedrín lo acusa y tendrían que haberlo apedreado según la ley. Y sin embargo, se lo mandan a Pilato y diciéndole: es un subversivo, se hace pasar por rey. Se une el poder religioso y el poder político y matan a Jesús. Y después dicen que Jesús murió por nuestros pecados. Mentira. Lo mataron porque estaba destruyendo esa falsa religión y ese poder que oprimía a la gente. Eso los apóstoles y los discípulos, los que lo seguían y las mujeres, lo captan después. Después que ellos sufren el fracaso de la muerte de Jesús. Fíjense qué distinto, por ejemplo, la cruz de Jesús y la cruz pectoral que tienen obispos, papas, que están en los templos, son de oro, de plata.